Bien, bueno, yo trabajé 25 años en una compañía, entonces las primeras obras eran cassette, básicamente. Eh, y para editar esos cassettes había que cortar, ¿no? Pegar, y luego tener el parlante el mejor posible, digamos, como que no había mucha idea en torno a tener requerimientos técnicos en relación al sonido que pudiéramos desarrollar. Sin embargo, a lo largo de los años empezamos a trabajar con José Miguel Candela, sobre todo, que es parte también de la facultad, y ahí fuimos afinando eh, tanto el oído y como la tecnología fue siendo más accesible, ¿no? Fue menos cara, también fuimos accediendo a distintos elementos que podían darnos otras posibilidades creativas en relación a lo sonoro. Y hoy día, yo creo que así como nos preguntamos, no sé, o empezamos a hacer una obra, y para mí no es evidentemente en un teatro, no es evidentemente frontal, sino que uno se hace la pregunta, ¿no? ¿Dónde ocurre? ¿Desde dónde es vista? ¿Y desde dónde suena? Y esa pregunta es preciosa porque que suene detrás del público, a que suene delante, que suene desde una grabadora de cassette que yo pongo en escena, a que suene de una serie de parlantes pequeños alrededor de todas. ¿Cuál es la fuente y de dónde viene? Se volvieron preguntas ya del territorio creativo. Pero esas preguntas han venido porque hemos estado trabajando con personas que se desarrollan en el ámbito del paisaje sonoro o diseño sonoro, eh, según el momento. Y ahí no sé si te nombro ahora algunas piezas o eso es la pregunta dos, ¿no? Sí, cuando tú quieras, si quieres, si te recuerdas ahora, claro, encantado. Sí, es que estuve pensando a propósito de las preguntas en tres obras. Una es Carne de Cañón, que es una pieza del 2003 que se hizo para los 30 años del golpe militar. Y ahí trabajamos en escena con tanto músicos como sonidistas músicos de la facultad, ¿no? El grupo Cangrejo, donde estaba Juan Valladares, donde estaba David Miranda, el mismo José Candela, eh, que han sido sonidistas y músicos. Y entonces ahí, por ejemplo, teníamos el espacio repartido. Había, desde una esquina venía lo acústico, ¿no? Piano de cola, movimientos de percusión, voz. Todas y todos estuvimos con clases de música para poder cantar. Y de danza, porque los músicos también bailaban en algunas escenas, ¿no? Como esta pregunta por difundir los límites entre las disciplinas, porque hay mucho para contaminarse, ¿no? Mucho para aprender, mucho para despertar como pregunta creativa. Y desde la otra esquina venía lo eléctrico, electrónico, las guitarras, los bajos, las baterías, los teclados, ¿no? Entonces, pensando en ese viaje espacial que genera, las vibraciones, ¿no? Que genera el sonido dependiendo de su fuente. Y había, bueno, había también una cocina desde donde venía sonido de cocina. eh, y ahí fue lindo el proceso, porque yo creo que fue el mayor espacio de sensibilización ante esto sonoro y cómo nos afecta y nos envuelve en tanto fisicalidad, ¿no? Cuerpo, que vibramos distinto con las distintas ondas sonoras, y eso resuena en el público también, como espectador. Entonces es totalmente distinta la experiencia sensible de un espectador, espectadora, dependiendo de ese entorno sonoro. Además de todo el discurso, ¿no? Que trae la música o los paisajes sonoros consigo. O sea, el José ahí trabajó diseñando con muchos archivos sonoros de la batalla de Chile, por ejemplo. Entonces había toda una serie de recursos, no solo estas preguntas como más bien técnicas, sino también un recurso ahí discursivo súper potente y que sostiene la pieza, ¿no? Después pensé en otra obra que hicimos con el José que se llama Silencio, eh, y que se pregunta, ¿cierto?, por esta imposibilidad del silencio, la imposibilidad de la quietud,
la imposibilidad del vacío, ¿no? Entonces, cada uno desde su lugar, el José como artista sonoro y yo como artista escénica, nos hicimos estas preguntas y generamos una pieza donde pasa muy poco, pero acontece, ¿no? Ahí, y muy influenciados por el pensamiento de Cage. Y luego, bueno, y ahí había sonido desde parlantes chiquitos alrededor del público, y luego yo a través de un micrófono iba generando distintos tipos de respiración, y José tenía un sistema computacional aleatorio donde se iban combinando estos distintos sonidos para generar una cama sonora que acompañaba la pieza. Y el otro proyecto que pensé que podría serles como interesante son los audios coreográficos, que es una pieza, fue un fondo CREART del 2016, que se estrenó el 2018, pero fue una recopilación. Yo mandaba una invitación a 52 personas, pensando en 52 semanas, y les pedía un audio coreográfico de 1 minuto, que lo podían grabar en el teléfono, mandármelo como mensaje de audio. Bueno, y ahí hubo diversos, desde un médico con súper estudio sonoro que pudo mandarnos un audio que sonaba alucinante, a la amiga que me dice: Dani, no tengo cómo grabarte, manda un texto, ¿no? Y que yo lo hacía sonar ahí. Personas están reunidas en un lugar donde algún evento artístico o político ha sido programado para suceder. De repente, un grupo de personas dispara una carcajada sin sonido que se sostiene indeterminadamente. La carcajada sigue exageradamente oscilando entre un compromiso sincero y falso. La carcajada falsa se apoya en la forma, en la reverberación que Desde causa relatos, un textos, a compromiso música, a sonidos, a sonidos emitidos con la boca. para emitir la eh, exageración y entonces es un cuando se archivo sonoro de 52 audios que se expone tal cual, como 52 piezas sonoras breves, sin ninguna intervención. Y también a partir de esos sonidos hubo un equipo de artistas visuales que generaron imágenes. Yo igual les puedo regalar una cajita de postales ahí para el curso, me la cobro. Son postales visuales a partir de esos sonidos, que también hay hoy un procedimiento que a mí me parece interesante, ¿no? Que son las postales coreográficas, que mi idea es que alguien las puede tomar y hacer una coreografía también a partir de esa postal como una partitura. Y está la pieza escénica, donde el Vicente Yáñez, que estudió composición en la universidad, reeditó esos audios, algunos los mantuvo tal cual, evidentemente no pasaron a escena los 52 audios porque era imposible, entonces hay una selección de 40 y algo. Y otros audios fueron inspiración para otros sonidos, o sea, ahí él como artista también intervino con esos audios, los limpió algunos, evidentemente, ¿no? Como ese proceso para que tuviese una calidad sonora que lo dejara más contento como artista, él también, ¿no? Como, no es solo producir el sonido para la pieza, sino que también es producir una obra sonora, una pieza sonora que se encuentra con una pieza escénica. Pensé que esos tres ejemplos podían ser como maneras en que hemos colaborado con personas del ámbito. Para mí, la verdad, yo no hago mucha diferencia entre artistas como de lo sonoro y de la música, como que para mí es un universo que está bien entramado. Eso.
eso de piezas. Sí, qué interesante, especialmente la última que mencionaste como ejemplo. Te pregunto un poco, porque claro, estos audios finalmente como que fueron mutando y fueron tomando nuevas miradas, nuevas maneras, y después se reinventaron de nuevo. Qué interesante cómo lo planteas, pues desde lo sonoro, pensando que era una instrucción. Las personas que fueron convocadas un poco eran de diversos ámbitos, entonces ellos no eran todos no eran de danza, ¿no es cierto? No. No, entonces No, ellos daban ciertas instrucciones utilizando audio, pensando en ciertos movimientos, si no me claro, equivoco. o sea, sí. O sea, para mí la pregunta, yo tengo una pregunta hace mucho rato de qué es lo coreográfico, ¿no? Como artista escénica o realizadora escénica, ¿qué es lo coreográfico? Porque hay gente que dice que una bolsa puede bailar, hay gente que dice que es solo un cuerpo que hace pasos predefinidos, ¿no? Como que hay maneras muy conservadoras de mirar lo coreográfico y otras mucho más amplias. Entonces, el encargo era un audio de un sonido en torno a lo coreográfico. Y claro, había gente que describía movimientos o acciones, ¿no? Pero había otra gente que nos mandaba ritmos, por ejemplo. Claro, claro. Había gente que nos mandaba, Poesía, eh, no sé, cosas claro, poéticas, no sé. claro, pero hay audios coreográficos que son como camino, me desplazo, ¿no? Como salto. Eso eran los que venían de la danza eran esos, por ejemplo. Claro. Pero, pero había otra gente que hablaba de lo coreográfico como responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Había gente que hablaba de lo coreográfico como pregunta, ¿qué te está moviendo? ¿No? Y ahora qué te está moviendo, piensa en tu columna y qué sientes, ¿no? Como, había otra gente que hablaba de lo coreográfico como discurso político. Entonces era a mí es súper interesante ese proyecto, yo lo adoro. Y el equipo era multidisciplinar, eran personas egresadas de la facultad, una egresada de teatro, una de danza, una de teoría e historia de la arte, la Paloma Rex, la de danza era la Camila Delgado, la de teatro era la Josefina Cerda, Vicente Yáñez de composición, y en esa época no teníamos contacto con sonido, porque mira, curioso, claro, como en esta configuración, ¿no? De seres. Claro, pero Y de diseño teatral trabajamos con la Fernanda Herrada. qué interesante. Y cuando tú un poco me decías antes, en otro ejemplo, debe ser interesante como ustedes combinan también sonoridades que se ejecutan casi por casualidad o de manera en los objetos o a través del cuerpo, con dispositivos electrónicos y cómo de pronto el público, que es algo que a veces ustedes debe ser difícil de percibir, cómo ponerse en el lugar del público, ¿no es cierto? Cómo está percibiendo, que es hacer el imaginario sonoro para el público, que también a veces se ubican no de manera tan tradicional, a veces ustedes tienen configuraciones distintas. Entonces, van explorando, me imagino, van probando, van ensayando para ir Claro, claro, por comprendiendo. ejemplo, dónde poner el subwoofer es como ya, nosotros como intérprete, o sea, hay obras, ahora último, ¿no? Que es como, no, sin subwoofer no se puede hacer esta obra, Ya, porque el claro, sonido que diseñó el compositor no acontece. Entonces, hay veces que bailamos y lo único que se gasta es el subwoofer. claro, Entonces, claro, una cosa es ponernos en el lugar de la escena, ¿no? Pero después uno dice, bueno, a ver, ¿y cómo está percibiendo acá? Y es como gallo, acá no se puede sentar nadie porque la espalda no le para de vibrar claro. con el sonido. Entonces la disposición del público tiene que estar acorde a la fuente sonora. No puede no estarlo, yo creo, porque no... Bueno, y ahí yo creo que es la influencia que hemos tenido de trabajar con personas de sonido, que es como desde esta diagonal y a esta altura, Ya, ¿no? dando datos No mucho puede más ser. precisos, claro, Claro, en cierta claro. medida. Ahora, no en todos los teatros se tiene esa suerte, digamos. Hay Claro, veces que, bueno. Y luego, bueno, en danza la precariedad, bueno, en las artes en general en Chile, ¿no? Entonces, hay obras que yo hago que es como, voy a llevar una caja de cassette vieja y va a sonar fatal, pero es esa la textura sonora que me interesa, por ejemplo, claro. ¿no? Y quería Pero preguntarte, claro, ahí también uno dice, perdón, claro, la distancia al público no puede ser X porque no me va a escuchar, ¿no? Me acerco, entonces. que solucionarlo de alguna manera más rudimentaria, pero que finalmente se complementa con lo que tú quieres decir o buscas alguna manera de Claro, organizarlo. y siempre considerando la presencia del otro, o sea, lo escénico es un encuentro con el otro público y no Claro, puedo,
es como, yo les digo siempre a los chiquillos, como, invito a alguien a mi casa, ordeno un poco, ¿no? Ilumino, preparo algo, es como, preparo las cosas para el otro, entonces no Claro. puedo no hacerme cargo de lo que se ve y lo que suena si no, si no estoy considerando al público como ese receptor finalmente, el que cierra el evento escénico, digo. No, quería preguntarte si el concepto, por ejemplo, en qué etapa, el concepto de diseño sonoro o diseño musical, para ampliarlo un poquito, existe en una etapa temprana cuando están dialogando los conceptos. Me imagino que, claro, si aparecen ciertos elementos que resultan fundamentales comunicar a través de lo sonoro, pero es tan así porque a veces, no sé, o es más, se deja un poco más para el final. Esa es un poco la pregunta. No sé si está presente constantemente o a veces como que, o depende de la obra, o cada vez se le está dando más importancia. ¿Cómo lo ves tú, Daniela? Mira, yo he tenido distintas experiencias, pero en general, como yo trabajaba en este equipo de colaboración, se piensan los proyectos incluso juntos. Entonces, y eso es lindo porque, claro, más allá de que tú seas del universo de lo sonoro o de lo musical y yo sea el universo de lo escénico o lo coreográfico, estamos haciéndonos una pregunta de investigación juntas, ¿no? Entonces no es que yo en general no trabajo nunca mucho con el encargo, como de vente para acá y hazme esto. em, A un y equipo que se forma y que tiene mirada y que se van reuniendo constantemente y van claro, y evolucionando. ahí, sí, y ahí es un proceso colaborativo siempre, em, pero donde se va creando casi al mismo tiempo, Ya, ¿no? Pero por ejemplo, en los audios coreográficos existía primero el audio. Luego yo improvisaba en base al audio original. Luego veía si es que tenía que hacer algún ajuste a ese audio. Funcionaba tal cual, ¿no? Solo había que limpiarlo. Había audios que no funcionaban con lo coreográfico y los guardamos solo como audio porque esa era su naturaleza, ¿no? y hay una puesta en Em, escena, yo vi algunas imágenes, no pude ver la obra, pero hay una puesta en escena que involucraba cómo disponer el sonido, me imagino que también. es que era, cuando es la obra, digamos, uno entra y están las postales dispuestas y en las paredes están los audios del 1 al 52. Y eso está abierto antes de la obra. Ya, Y después la obra es la obra en sí, digamos, y suenan algunos audios, casi todo. Igual está todo en una página web que hizo la Paloma Alucinante, ¿eh? Te puedo mandar el link después por claro, correo, ya, para que lo porque tengamos. hizo un trabajo archivístico, están todos los audios, están todas las postales, está la Escuché descripción del algunos, sí, yo creo proyecto. de minuto haber llegado, de todos modos. Sí, es que es interesante porque de verdad que te escucho y involucra varias etapas. Y después creo que tuvo esta misma, bueno, la misma página web y una forma de comunicación, pero también como que sigue vivo el concepto, la línea, y lo vas como mostrando en distintas estrategias, no sé, como es como un material que está vivo y que tú lo puedes retomar y sigue siendo una Sí, grabación, también es un registro como que el registro para nosotros siempre tiene como este tema de, de, del cuidado, el resguardo, para nosotros en mm, sonido que es como que se fija, siento que pero también se fija el momento emocional de la persona que lo grabó, por eso también me parece tan llamativo, y después tú como que lo llamas, ¿no es cierto? Como que y lo mezclas con otros, entonces empiezan a combinarse distintas emociones también respecto, así que me parece muy interesante como proceso de trabajo haber tenido este inicio. Creo que sí. nos queda una pregunta que un poco proyectando al futuro. Te quería pedir cómo lo ves tú, sí, porque a veces nosotros desde sonido imaginamos mucha tecnología, imaginamos ciertas situaciones que inclusive a veces empieza a desaparecer esta persona que está en una caseta de sonido manipulando o activando ciertas cosas y comienza a ser más, como tú decías, quizás más parte del grupo y dialogando y tratando por supuesto, aportar desde un lado sensible eh, y de colaborar para que el objetivo pueda avanzar. Pero ¿cómo lo ves tú en el tiempo y cómo lo proyectas al futuro respecto a si se va a automatizar procesos, si se trabaja más con estos software que un poco toman el sonido, quizás apuntando más al sonido de la pregunta, y lo tratan? Obviamente que eso va a depender de lo que tú quieras comunicar, pero ¿cómo lo ves tú eso? ¿Ves que ha habido una evolución, por ejemplo, en el medio? ¿Y cómo proyectarías eso?
O sea, claramente veo una evolución, lo que te decía, de pasar al cassette a, no sé, trabajos como el de la Fran Morán con el Javier Jaimovich, que tiene todo un cuento con sensores, ¿no? Yo me acuerdo en el 2000, 2001 hicimos algo con sensores de luz y era como, no, no funciona, nos falla, la percepción, o sea, la recepción del sensor es fatal. Ya, Era como, pero fue un primer, era un concierto, claro, era una pieza que era un concierto electroacústico. em, Pero claro, con tecnología súper rudimentaria. Además, quizá ya existía una tecnología más fina, pero nosotros no teníamos acceso, digamos. claro. Mismo que había un fondar de por medio y todo. Pero era una pieza que se llamaba así, Totem, concierto electroacústico. Entonces trabajábamos con sensores de luz. Entonces, claro, hoy día hay grandes universos que permiten como una exploración ahí linda. Yo soy más doméstica, ¿no? Como te pido un audio, mándamelo por WhatsApp y aquí lo limpiamos, como que para mí quizá es esa la tecnología que yo podría decir que yo percibo en mi trabajo. Ahora, todo lo que es como el diseño, no sé, estamos ahora trabajando en otra secuencia de proyectos que se llama Anatomía, la mirada de otros, que ya se estrenó en el 2019, Corazón, y ahí trabajamos, le pedimos a un médico que nos grabara, ¿no? Ya, Entonces tenemos el sonido de los equipos médicos, digamos, ya. además de otros recursos. Y ahora estamos trabajando pulmón y claro, no hay un gran recurso, no hay un gran despliegue más que la disponibilidad de archivos sonoros, por ejemplo, ¿no? La capacidad de quien está diseñando el sonido, como que esté ahí al fondo, atrás, y hay otro sonido acá adelante, y eso genera espacio para la pieza que es espacial, ¿no? Es pulmón, es como solo movimiento. Y entonces, en el fondo, este artista sonoro está pensando también el espacio con nosotras en una suavidad, como nosotras en escena. Entonces coinciden los conceptos que generan la creación y yo diría que ahí la tecnología lo que permite es generar ese espacio, ¿no? Que suene algo que uno piensa que está en la otra calle y sientas algo que está aquí al lado tuyo, ¿no? Como Em, pero yo no trabajo, claro, con mucho más recursos, como que hago harto proyecto autogestionado, pero siento que ya hacerse la pregunta por ese espacio o esa espacialidad que genera el sonido, ya es una posibilidad que hace 20 años no estaba para nada, ¿cachai? O que no sé, o sea, hasta incluso encontrar las bases sonoras. Yo antes uno tenía que ir a la biblioteca y encontrar tal sonido de tal lugar, no sé, para los hombres en círculo, fue como encontrar los cantos de la Lola Quepia, fue un trabajo archivístico tremendo y ahora están en Spotify. Es como, Claro. yo miro como en esas domesticidades, para mí, como que la tecnología en realidad ha facilitado mucho los materiales para ponerse a crear, ¿no? Y entonces desde ahí, claro, las oportunidades y las preguntas se pueden ampliar. En relación a los elementos tecnológicos, no me manejo mucho, digamos, no es mi universo investigativo. Pero qué interesante, claro, que finalmente nos pasa mucho respecto a la disponibilidad y de pronto también, obviamente, a estas ideas iniciales y cómo estas ideas se complementan cuando a veces conocemos cierta tecnología, pero a veces no la utilizamos o a veces eh, pensamos que la idea puede funcionar mejor de otra manera, más simple, ¿no? También, ¿no es cierto? No necesariamente con algo tan recargado, tan complejo, Mm, porque tiene que privilegiarse, ¿no es cierto?, esta comunicación de lo que quiero transmitir, pero claro. el trabajo en Ahora equipo, está, por favor. sí, perdón. No, que ahora esta simpleza es compleja de sostener, digamos. Por ejemplo, Corazón, yo dije, no melodías, por favor, como este latir permanente, pero sostener 40 minutos Claro, de un paisaje sonoro con pocos recursos es súper complejo. claro. Y ahí la persona de la composición llega 50 horas antes para ecualizar para esa sala y se sienta casi en cada uno de los asientos para saber cómo se está escuchando. Ah, qué interesante, claro. Pero es como esa obsesión, ¿no? Como yo no puedo llegar a la sala a poner play media hora antes. Necesito estar 4 horas por lo menos Claro, para chequeando saber que, esta prueba de sonido de... que- que esto está sonando.
en claro, este espacio, con claro, estos parlantes, de la manera en que se fue pensado y creado, digamos. claro. Súper delicado. Sí. No, qué interesante ese trabajo. Que, claro, que justamente es ponerse en el lugar de autor. Y como ustedes también cambian mucho de espacio, entonces también tienen que ir buscando maneras de que sea lo más parecido al concepto. Por último, solo quería preguntarte cómo ves tú una posible vinculación más como de actividades entre carreras, pero no sé, quizás anticipa una pregunta un poco, uno diría, pucha, quizás nosotros tenemos algunos talleres, pero uno diría de manera más espontánea, quizás habría que estimular, yo sé que hay unos ramos transversales donde tenemos, yo inclusive participo de eso, tenemos estudiantes de varias carreras, pero te pregunto más como, no sé, si ves alguna otra posibilidad que les permita a los estudiantes de sonido, porque está pensado para ellos esta comunicación un poco que ellos tengan más experiencias previas antes de egresar. ¿Cómo tú ves Mm. posible eso? ¿Cómo lo ves? Quizás habría que estructurarlo con algún curso o puede haber algún espacio que ustedes tengan, no sé, pregunto. Mira, yo siempre me pregunto cuánto acompañar. Sé que es una pregunta, justo estábamos hablando ayer, ¿no? Como, porque se podría dar, ¿no? Como que vayan los estudiantes de sonido a danza y digan, oye, generemos algo, pero bueno, no es tan simple, menos en pandemia, Claro, menos post pandemia. Nosotras en danza tenemos bastante colaboración, sobre todo en segundo año, con estudiantes de composición de cuarto o quinto. ya, Entonces hay un laboratorio de composición que a veces se relaciona, pero ha sido una iniciativa de las profesoras básicamente, porque la profesora de laboratorio necesitaba diseño sonoro y la profe de composición necesitaba piezas para Leonora componer, ¿no? Eleonora, 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 sí, ¿cierto? Sí. la Claro, Eleonora. claro, fantástico. Entonces yo creo que como esa instancia se pueden gestionar muchas más, como para dar un soporte acompañado por profes, ¿no? Y ahí, si ustedes necesitan, o sea, nosotras siempre estamos necesitando pensar con otros, Claro, porque se abren las posibilidades de lo escénico, ¿no? Entonces podríamos, o sea, si ustedes necesitan como tener esa experiencia, generar esa experiencia, una opción es la iniciativa de cada una, ¿no? Como va la chica de danza y le dice claro, a alguien de sonido como necesitamos esto, hagámoslo. Pero también dar un soporte institucional, digamos, desde las escuelas y acompañados, tutorizados por profesoras, profesores, le da, nada, lo sostiene más, ¿no? claro, Como, claro. y ahí Sí, podríamos generar instancias, estaría lindo. tienen como unos espacios abiertos, creo que en la pandemia, o antes de la pandemia, ustedes habían generado unas instancias de como escenario abierto, que tenía más que ver entiendo con el training, como no perder el training. Vi algunas imágenes, algunos afiches donde invitaban, eran muy convocantes, pero era como un espacio abierto de creación, que me pareció muy atractivo, muy bonito. No sé si algo más estudiantil o era algo más organizado desde, pero que finalmente era un espacio que yo encontraba que era bonito porque permitía que cualquier estudiante pudiera quizás estar y también participar en la medida en que se diera. Sí, se hicieron por varios años los laboratorios, que era abierto a toda persona, y también hay unas jam. Ya, Pero todo eso, claro, con la pandemia y el no, se complicó, estallido claro. se nos complicó y esperamos retomarlo, pero no sabemos cuándo todavía. Estamos ahí bien echando a andar todo poco a poco. Pero sí, son espacios ricos para nosotras también, porque es dialogar con otras personas, po, Claro. de otras escuelas de danza y de otras escuelas de la facultad, son necesarios. No, y te quiero Pero agradecer, perdona, y te quiero agradecer por tu tiempo. Quería, pero pucha, ha sido muy interesante, especialmente varias cosas que señalaste y en particular posibilidades de conexión que podemos ver de alguna manera cómo podemos hacer, convertirlas en algo concreto. Y en particular por darte este espacio, y noto que un poco también, en particular tu trabajo está muy relacionado con lo sonoro, con registros o con materiales que de pronto surgen desde de esos elementos. Entonces siempre me llamó la atención. Así que te agradezco bacán. mucho.